pues hoy he venido a hablaros de la investigación que hacemos. Y en el contexto de Mujeres y Ciencia, simplemente quería recordaros que estos eventos se hacen para visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a ciencia, porque normalmente, si yo ahora os pregunto, decidme, pensad 10 nombres de científicos, rápidamente los tendréis en vuestra mente. Si os pido 5 nombres de científicas, si nos ponemos con Madame Curie, que era Marie Sklodowska, no, Curie era de su marido, y si nos ponemos a quitar a Rosalind Franklin por la historia que le hicieron Watson y Crick, total que nos quedamos sin nombres. ¿Por qué? Porque normalmente no difundimos el trabajo de las mujeres. De aquí que también sea muy importante no solamente hablar de mujer y ciencia, sino que podamos las mujeres presentar lo que hacemos. He puesto un título así un poco llamativo para ver si venía mucha gente. Os voy a hablar de las drogas, de cómo actúan en el cerebro, y también os explicaré por qué en el título, he puesto sexo, drogas y dolor. Ahora lo veremos. Cuando un científico tiene que ponerse a investigar en el campo de la biomedicina, lo normal es que busquemos algo que sucede en la sociedad para poder un problema, para poder estudiarlo, analizarlo, sintetizarlo y a partir de ahí buscar una solución a ese problema, porque si no buscamos la solución, pues bueno, seguimos con el problema. En cuanto a la adicción, ¿cuáles son los problemas? ¿Qué ideas nos ocurren a la cabeza cuando hablamos de una persona que tiene un problema de adicción? Pues podemos pensar, ¿qué le ha pasado a esa persona para que se convierta en una adicta? ¿Será una cuestión de que tiene muy poca voluntad, fuerza de voluntad y por eso no lo puede dejar? Una cuestión de moral, que es que se lo quiere pasar siempre muy bien y lo único que le importa es, pues eso, pasárselo bien, ¿no? Pues bueno, la cosa es que nuestro cerebro está muy bien organizado y una de las funciones que tiene es precisamente preservar esto, preservar el ciclo de la vida y preservar la especie. Como seres vivos que somos, lo que intentamos es preservar nuestra especie. Es decir, que el ser humano tiene que nacer, tiene que alimentarse para crecer, tiene que reproducirse para dar lugar a otro ser vivo. Y el cerebro tiene un área específica que se llama, tiene un sistema específico que se llama el sistema de recompensa y un área integradora de toda esa información que se llama el núcleo accumbens. Ese área, y haciendo un poco la similitud con el Señor de los Anillos, es un área que controla todos esos estímulos. Todos esos estímulos para decir que ese estímulo es importante para la supervivencia y entonces tenemos que repetirlo. Es decir, cuando por ejemplo tenemos mucha hambre y vamos a comer, lo que sucede es que se activa el núcleo accumbens y se libera dopamina. ¿De acuerdo? Por esa liberación de dopamina, nuestro cerebro entiende que eso es un refuerzo positivo, es decir, algo bueno para la supervivencia de la especie. Y entonces, ¿qué haremos? Aprender toda la secuencia de conductas que hemos hecho para llegar a tomar ese alimento y lo repetiremos. Entonces, cada vez que tengamos hambre, pues si somos un bebé, lloraremos porque sabemos que si lloro mi mamá me cogerá en brazos y buscaré por el pecho para encontrar la comida. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es una secuencia de aprendizaje. De hecho, y por hacernos un poquito de publicidad al grupo de investigación, pues bueno, el contacto sociosexual incrementa los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. La comida, ya hemos dicho, incrementa los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. Y hace poco, en una investigación, descubrimos que también las feromonas sexuales en roedores también eran un estímulo refuerzo positivo. Es decir, que una hembra frente a una feromona sexual va a buscar esa feromona sexual, va a buscar al macho para tener el contacto sexual. Total que también quiero explicaros un poquito de lo que hacemos en el laboratorio y por eso me pongo así un poquito más técnica. Total que para ello utilizamos una técnica que se llama microdiálisis. En la microdiálisis, ¿qué hacemos? Pues bueno, ponemos una sonda que es como si fuera una vía, ¿vale? Una vía, cuando seguro que os han puesto una vía alguna vez en vuestra vida. Lo mismo, una vía a través de la cual nosotros podemos tomar muestra de esa área del cerebro, del núcleo accumbens, y lo que hacemos es que al animal pues los ponemos a las feromonas en este caso. ¿Y qué vimos?
Pues que al analizar la dopamina, tracatrá, frente a las feromonas, la dopamina se liberaba. Es decir, que es un refuerzo positivo. Es decir, que el animal aprende y repetirá esa conducta. ¿Qué sucede con las drogas? Pues que todas ellas, mediante diferentes mecanismos de acción, al final lo que hacen es incrementar esa dopamina que se libera de las neuronas dopaminérgicas en el núcleo accumbens. Es decir, las drogas imitan los procesos de refuerzo naturales. Es decir, otra vez, lo que harán es incrementar la dopamina en el núcleo accumbens y lo que hacen es decirnos a nuestro cerebro, esto es un refuerzo positivo, esto es bueno, esto es importante para la perpetuación de la especie. Es decir, que la droga lo que está haciendo es hackear nuestro sistema y lo que está haciendo es decir, a partir de ahora tienes que estar muy preocupado por conseguir la droga. Mirad, hay un experimento muy impresionante que hicieron en Estados Unidos, que cogían ciertos individuos rehabilitados ya, llevaban varios años rehabilitados, y les ponían una serie de imágenes como muy fuertes, ¿no? Imágenes que despertaban sentimientos. Pues un bebé llorando, una guerra, un niño muerto, cosas así muy fuertes, ¿no? Y entre medias de esas fotografías ponían una imagen de una persona pinchándose, una jeringuilla, una raya de coca, y mientras tanto iban monitorizando su actividad cerebral. Y lo que sucedía es que frente a la visión, la simple visión de esa jeringuilla, el cerebro se estimulaba mucho más que frente a ver, por ejemplo, un niño muriendo. Es increíble, ¿verdad? Bueno, pues eso son neuroadaptaciones que suceden porque, como os he comentado, las drogas son súper efectivas en hackear el sistema y en hacer que sean más importantes que comer o beber. Por lo tanto, imaginaros hasta qué punto puede llegar el asunto. Total, que estábamos en el momento en el que la dopamina sube y entonces lo que hacemos es que el cerebro está teniendo descargas de dopamina cada vez que el individuo va consumiendo la droga. Y el cerebro, que es como muy plástico, y esto seguro que lo habéis escuchado, que el cerebro es plástico, es decir, que va adaptándose y según está en una situación o en otra, va cambiando su forma de conectarse, al final lo que sucede es que ese cerebro ha cambiado. No es como el cerebro de una persona que no consume habitualmente drogas. Y por tanto, a partir de entonces, estamos hablando de un cerebro que no tiene la misma conectividad ni la misma funcionalidad en estos centros tan importantes que un individuo normal. Tenemos los pacientes con la resonancia funcional de pacientes con Parkinson y como veis, pues el rojito significa que hay mucha función y en esta área del paciente sano tiene mucha función, sin embargo el paciente con Parkinson tiene menor función en esas áreas cerebrales. Y aquí tenemos lo mismo, pero con un adicto, una persona que abusa de metanfetamina. ¿Y qué observamos? Pues un poco la misma historia, ¿no? E incluso las áreas cerebrales son incluso parecidas. Es decir, que yo con esto lo que quería convenceros es de que a partir de ahora tratemos a la adicción como una patología y pensemos que hay un fondo biológico el cual nosotros podemos tratar. Y entonces lo que sucede es que toda esta serie de cambios plásticos, y esta diapositiva os la ponía para, en plan, madre mía, cuántas áreas en el cerebro, cuántas fases, cuántas cosas, para que vierais lo complejo que es. Porque se convierte en un ciclo en el que el paciente, la persona toma la droga, sufre los efectos de la droga, en el momento que no está la droga entra en abstinencia, como entra en abstinencia lo que sucederá es que empieza a tener síntomas negativos, a encontrarse muy mal. Se encuentra muy mal y la única esperanza que tiene es encontrar otra vez la droga para volver a drogarse, para volver a su estado inicial. Y entonces empieza a tener un ciclo en el que diversas áreas del cerebro que están implicadas en emoción, en aprendizaje, en la toma de decisiones, todas esas áreas ya no funcionan como funcionaban normalmente. Total, que los investigadores en el campo de las adicciones, una de las cosas que queremos hacer es conocer los factores que hacen que ciertos individuos se vuelvan adictos o los factores que hacen que ciertos individuos recaigan. Porque uno de los problemas más grandes es que si no conocemos
cuáles son esos factores, no podemos diseñar terapias que sean adecuadas para tratar a estos pacientes. Además, como habéis visto, que es una cosa muy compleja, ¿qué sucede? Que no todos los pacientes adictos son iguales. Igual a uno le altera más una zona, a otro otra zona, y por tanto tenemos que conocer bien esos factores para poder diseñar terapias mucho más individualizadas. Porque hasta ahora os voy a comentar que las terapias generales pues ayudan, pero no han funcionado pues todo lo bien que quisiéramos. Bueno, al principio os decía que los investigadores lo que tenemos que hacer en ciencias biomédicas es buscar un problema e intentar solucionar ese problema, o por lo menos entenderlo. Y entonces, en el momento en que yo estaba en Nueva York, en la Columbia, aparecen noticias como estas. Seguro que lo habéis escuchado, que hay una crisis de adicción a los opioides en Estados Unidos. Hay muerte, aparece una cantidad como una epidemia de muertes por sobredosis de uso de opioides, y muchos de ellos uso de analgésicos opioides, o sea, no solamente de heroína, sino también pues morfina, fentanilo o oxicodona, que es un analgésico opioide muy clásico, ¿no? Que además afecta a todas las comunidades, porque normalmente la adicción a opioides siempre se asocia a la gente de la calle, abandonada y que no tiene recursos. Pues no, en este caso afecta a un gran número de la población y no importa en qué lugar de la escala social se encuentre. Y además se observó en un estudio que hicieron en la Columbia que las personas que tenían dolor crónico o que sufrían otros trastornos neuropsiquiátricos tenían más riesgo de morir por sobredosis a opiáceos. Total, que en ese momento dijimos, bueno, vamos a estudiar qué pasa en estas pacientes que tienen dolor crónico, qué sucede en el tema de la adicción. Y entonces, como os comentaba, nosotros utilizamos modelos animales y, como os comentaba, yo quería instruiros un poquito en lo que hacemos en el laboratorio. Cogemos modelos animales porque la adicción es un tema complejo y hay cosas que no podemos estudiar en células. Y aunque hacemos estudios en humanos, hay cosas que no podemos hacer con los humanos. Pues bueno, en este caso ya os he contado antes que el núcleo accumbens es muy importante y la dopamina es muy importante para el refuerzo, ¿verdad? Pues bueno, lo que quisimos fue hacer un estudio de microdiálisis. Como os he comentado antes, poníamos una sonda y medíamos la dopamina. Y lo que hicimos fue estudiar la liberación de dopamina que producía una dosis de heroína intravenosa en ratas que tenían dolor o que no tenían dolor. ¿Y qué sucedió? Pues bueno, en negro se representa la liberación, la cantidad de dopamina que se liberó en animales tratados con salino, es decir, controles, no tenían dolor. Y en rojo, en aquellos que estaban tratados pues, con un adyuvante que utilizamos para producir dolor inflamatorio del tipo artritis. ¿Qué pasaba? Que a una dosis bajita, la liberación de dopamina en los animales con dolor era más pequeña. Es decir, que teníamos que aumentar mucho la dosis para que la liberación de dopamina fuera significativa. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué estoy intentando decir con esto? Lo que estoy intentando decir es que en los pacientes que sufren dolor, en este caso en las ratas que tenían dolor, necesitaban dosis mucho más elevadas de heroína para producir los mismos efectos que en una rata que no tiene dolor. Bien, ¿y eso en qué se traduce? ¿Cómo se traduce en el comportamiento final del animal? Pues bueno, diseñamos una serie de estudios en los que los animales se autoadministraban el opioide. No sé si habéis tenido la ocasión o conocéis a alguien que le hayan puesto una bomba de opioides, una PCA se llama. Es una vía que va conectada cuando una persona tiene dolor crónico intratable o tiene, por ejemplo, un cáncer terminal o algo así, y se les pone una vía con opioides en las que ellos pueden pulsar para obtener la dosis que necesitan. Pues es algo muy similar. Nosotros a los animales les canulamos una vía, es decir, tomamos una vía como en las personas y les enseñamos en una cajita a que si aprietan una palanca, si aprietan un botón, se les va a liberar una dosis de heroína, ¿vale?
esto es en una viñeta, a nivel del laboratorio pues sería así, está el animalito con su vía. Tengo que decir que esto es indoloro para el animal, la vía está puesta pues como cuando nos la pone a nosotros, y cuando aprieta la palanca obtiene una liberación de la dosis de heroína. Entonces lo que hicimos nosotros fue entrenar a los animales. Estuvimos entrenándoles durante aquí he puesto 2 semanas, pero en verdad los experimentos duraban de 2 a 4 semanas. Están autoadministrándose heroína y obtienen un nivel de consumo de heroína normal para ella, digamos basal para ella. Tras ese momento lo que hicimos fue administrar en la patita de la rata osalino o esta sustancia que os he comentado que produce una reacción inflamatoria. Y después de eso lo que hicimos fue volverla a meter en la caja y probar diferentes dosis. Hemos dicho que en la dosis estaba la clave del asunto. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo siguiente. Pasó esto. Las ratas con dolor en barritas rojas, aquí se representa la cantidad que consumieron durante toda la sesión cuando tenían 50 microgramos, 100 microgramos o 200 microgramos de heroína en el gotero. Es decir, que cada vez que palanqueaban tenían una de estas dosis. ¿Qué sucedía? Que cuando tenían la posibilidad de administrarse 200 microgramos, que para que lo sepáis a nivel farmacológico es una burrada, cuando tenían la posibilidad de administrarse 200 microgramos, se disparaba el consumo, se disparaba totalmente el consumo de heroína en ese momento. ¿Qué nos estaba diciendo? Algo que todavía, que hasta nuestro momento, hasta 2015, que fue cuando lo publicamos, no se había encontrado. Hasta ese momento la idea era que el dolor lo que hacía es que liberaba menos dopamina cuando le administrábamos un opioide y por tanto protegía a los pacientes de sufrir adicción. Esa era la idea. ¿Por qué? Porque habíamos estado trabajando siempre con dosis bajas. Pero cuando nos fuimos a las dosis altas nos dimos cuenta que entonces sí que representaba un peligro real. Es decir, que estos pacientes se encontraban ante el peligro de que si se descontrolaban la dosis aumentaba mucho el consumo. ¿Y qué pasa cuando yo aumento mucho la dosis? Pues que a nivel del cerebro hemos dicho que tendrá la misma liberación de dopamina, pero es que la droga hace efecto en millones de sitios más. Y entonces a nivel cardiopulmonar, cardiorrespiratorio, hará mucho más efecto y que tendremos una sobredosis. Al final lo que pasa es que se traduce en una sobredosis. Bueno, pues total, que habíamos encontrado esto. Y claro, en Estados Unidos lo que sucede es que es muy curioso, porque es muy difícil encontrar ibuprofeno de 600 miligramos, pero es bastante fácil que te prescriban un opioide. Tú vas con un dolor de muelas y te prescriben un opioide, es decir, te recetan un opioide. Te duele la espalda y te dan un opioide. Es muy, muy sencillo obtener una receta de opioide. Claro, por eso quizá en Estados Unidos la cosa se ha desatado muchísimo más, porque tienen un acceso mucho más directo a los tratamientos con receta, estoy hablando. Pero en Europa el control de los opioides, del uso de opiáceos y opioides está muy, muy, muy regulado. Y de hecho aquí hay una farmacéutica en la sala y seguro que sabe la regulación que tienen los opioides. Y por tanto parece que es menos problemático, ¿no? Sin embargo, tenemos una droga que la tenemos en el supermercado, que va y por donde la casualidad, no, lo que tiene, ¿sabéis por qué digo la casualidad, verdad? La casualidad hace que esta droga actúa por los mismos mecanismos que actúan los opioides. Es decir, que el alcohol, para producir los efectos adictivos, activa los mismos receptores que activan los opioides, activa los mismos moleculitas que están en la superficie de las neuronas que hacen los opioides. Y esto está en el supermercado. Total, que cuando volví a España, pues decidí continuar con esta investigación y hacerlo más nuestro, más cercano a un peligro más nuestro. Bueno, entonces empezamos los experimentos y bueno, tengo muy poquitos experimentos, ¿vale? Pero os los quiero contar porque es el inicio. Lo que hacemos en este caso es poner a los animales a beber alcohol. Y entonces utilizamos un método en el que los animales están unos periodos de alcoholización y tienen 4 botellas en su casita.
una botella que solamente tiene agua, una al 5% como si fuera cerveza, 10% la graduación del vino y 20% graduación de los alcoholes tipo cubata, ¿no? Y luego tras un periodo en el que ellas están bebiendo lo que quieren, les privamos de esa bebida, es decir, les obligamos a tener una abstinencia. Claro, los animales no pueden elegir en qué momento tienen la abstinencia, se lo forzamos nosotros. Y lo que hicimos fue, tras diversos periodos en los que los animales tenían consumo de alcohol, el que ellos quisieran, consumo de abstinencia de alcohol durante un periodo, lo que hicimos es que en el cuarto periodo les indujimos el dolor en la patita. No sé si se ve bien, pero estaba así inflamada. Y luego lo que hicimos fue medir de nuevo el consumo tras el periodo de abstinencia. A eso, en ciencia de la adicción, le llamamos alcohol deprivation effect o efecto, eso en inglés, efecto de la privación de alcohol. Y lo que sucede es que tras la abstinencia hay un atracón, es decir, que suben los niveles de alcohol, de consumo de alcohol, por encima de lo que estaba consumiendo antes de la abstinencia. Este es el modelo que utilizamos. Total, ¿qué pasó? Pues nada, que pusimos a los animales, esto era lo que bebían antes de la abstinencia, hacemos la abstinencia, a los que están representados en negro son los controles, no tienen dolor, a los que están representados en rojo son aquellos que les ponemos dolor en la pata. ¿Y qué pasó? Pues pasó que hacían lo mismo, que los dos se pegaban su atracón, pero parecía que el dolor no afectaba a la magnitud, a la cantidad de alcohol que bebían. Es decir, que en principio parecía que no había ningún efecto porque apareciera el dolor. Pero entonces nos pusimos a estudiar el comportamiento de los individuos que teníamos. Y lo que vimos es que habían unas ratas que normalmente no se pegaban el atracón, es decir, que cuando volvían a tener los biberones tras el periodo de abstinencia bebían lo mismo, y sí que teníamos otros animales que sí que se pegaban el atracón. Y entonces decidimos segregar la población, es decir, hacer otra vez el recálculo con los animales que sí que se pegaban a atracón y con los animales que no se pegaban a atracón. ¿Y qué pasó? Pues pasó que los animales que normalmente no se pegaban el atracón, es decir, esos que normalmente decimos que no serían susceptibles a adicción en nuestro campo, cuando sufrían dolor, patapam, aumentaba el consumo de alcohol. Y eso no ocurría con los animales que no tenían dolor. Estos datos lo que nos estaban diciendo es que en este caso el dolor inflamatorio incrementaba el riesgo de esos individuos que normalmente no habrían sido adictos a entrar en unos niveles de consumo que ya consideraríamos cercanos a la adicción o al desarrollo de una adicción. Finalmente, todo lo que os he contado se estudia siempre en machos, siempre se estudia en rata macho. Todos los estudios se hacen en rata macho, incluido aquellas enfermedades que solo afectan a mujeres. Por ejemplo, si nos buscamos síndrome de Rett, es un síndrome que afecta a mujeres, todos los estudios preclínicos, es decir, en ratas, están hechos en rata macho. ¿Por qué? Porque los investigadores decían, no, es que las hembras tienen ciclos estrales, tienen los ciclos de la regla y tal, y bueno, entonces es un lío. Bueno, pues al final se ha descubierto que no es ningún lío, que simplemente se pueden hacer los estudios igual. Y entonces nosotros hicimos también estudios con hembras, porque queríamos ver qué pasaba con las hembras. ¿Y qué pasaba con las hembras? Pues muy rápidamente os lo digo. Lo que pasaba con las hembras primero es que bebían mucho más. De inicio bebían mucho más. Y además de beber mucho más, el dolor sí que les incrementaba el consumo. No en los machos, pero sí en las hembras. Y esto es preliminar, súper preliminar. Mi becaria Yolanda Campos lo sacó el otro día, o hace 2 días sacó los datos, pero es que nos emocionamos mucho y enseguida lo queremos mostrar, pero desde luego vamos a estudiar mucho más en esta línea. Y nada, con esto más o menos os he contado lo último que hemos hecho en el laboratorio. Aquí está la gente del laboratorio. Quiero agradecer también a la gente de Columbia y a la gente de Washington University en San Luis porque me han apoyado mucho, pero también a la gente de la Universidad de Valencia. Y os he puesto una foto en la que estamos muy falleros porque os recuerdo que el 16 de marzo celebramos la neuromascleta, que este año vamos a plantar una falla que son neuronas.
Vamos a tener una exposición de fotos de neuronas y vamos a tener un llibret maravilloso que está hecho todo de artículos de divulgación científica escritos por profesores de la Universidad de Valencia y de la UGI. Así que, por favor, acercaros el 16 de marzo, más o menos a partir de las 6:30 de la tarde. Y muchas gracias.